conversar precisamente con el presidente de la FAM, Rodrigo Puerta, sobre este tema. Rodrigo, como siempre, qué placer verte. Buenas tardes, estimado Jimmy. Igualmente, un placer estar en su programa. A ver, lo primero es una advertencia. Si en 72 horas no se libera a los angelitos que fueron detenidos robando, asaltando, quemando y demás, continúa el paro. He visto imágenes incluso de uno de ellos portando el televisor de la Central Obrera Departamental, llevándose el televisor, robando el televisor, y ahora resulta que le vamos a decir, muchacho, anda nomás a tu casa. ¿Por qué? Porque así lo queremos nosotros. Eso es una señal pésima y terrible, porque entonces si mañana le roban a usted en su casa su televisor, no vaya a quejarse. ¿Qué te parece, Rodrigo? Bueno, es un llamado a la impunidad, pero también a que no exista la aplicación de las normas, de las leyes que precisamente rigen estos comportamientos criminales, ¿no? A mi criterio, eso estaría fomentando más bien la criminalidad y más bien diciendo que la criminalidad puede ser parte de un movimiento que puede tener alguna reivindicación, etcétera, pero la hace parte, ¿no? Entonces, eso es absolutamente peligroso, pero además va en contra de la propia estructura del Estado y de las formas democráticas del Estado. Ahora, claro, en el pedido, Rodrigo, dicen a todos los detenidos ilegalmente, pero parece ser que a todos los han detenido legalmente y con cargos. O sea, bueno, veamos, eso de todas maneras no corresponde al gobierno, corresponde al Poder Judicial. Corresponde también al legislativo tratar el tema que ellos han pedido, que yo creo que se puede conceder, pero bueno, es posible que el legislativo diga no, ¿y qué van a hacer? Esa es otra discusión. Y finalmente, pero el cherry de la torta ha sido ese pronunciamiento de que habrá una comisión constitucional de constitucionalistas para ver en el plano de la Constitución y de la legalidad, lo dicen ellos, ver cuál es su relación, que puede haber su relación política con el Estado boliviano, como si ellos no fueran parte de Bolivia. Y yo creo que se pueden ahorrar, porque los podemos, yo creo, guiar un poquito. A ver, dice la Constitución, Bolivia es un país unitario, así dice. ¿Quieren cambiar la Constitución para que diga Bolivia es un país federal? Muy bien. Creo, no sé si me equivoco, Rodrigo, pero eso solo es posible vía referéndum, un referéndum donde mayoritariamente todos los bolivianos, no solo los cruceños, todos los bolivianos digamos sí, vamos a ser federales. Y o una asamblea constitucional constituyente, donde 2/3 decidan, de los que están ahí, de los representantes, decidan que Bolivia ya no va a ser unitaria ni federal. No quiero pensar en la tercera posibilidad, que sería un enfrentamiento armado, una guerra civil, porque me parece que no vamos a llegar a eso. ¿Qué me dices? Bueno, yo creo que esta comisión constitucional que han planteado, definitivamente tendría que recomendarles que para hacer cualquier cambio en la estructura de gobierno se necesita un proceso constituyente, se necesita un referéndum, se necesita la aprobación del pueblo boliviano en su conjunto, y que cualquier elemento que esté fuera de esto podría constituirse en sedición, en traición a la patria o en terrorismo, o incluso en quiebre del orden constitucional y golpes de Estado. Entonces, la comisión tendría que orientarles más bien en ese sentido y definirles que la relación del Estado en su conjunto no puede ser establecida por un grupo de interés, ¿no? Ahora, esto va más allá, o sea, cuando uno ya reflexiona en profundidad, ve que el concepto de fascismo incluye a una forma de gobierno que es totalitaria,
que es de extrema derecha, pero que además tiene un carácter ultranacionalista. Entonces, cuando uno ya percibe los discursos, más bien lo que se ve es que este movimiento, esta dirigencia en Santa Cruz, lo que parece pretender es transformar la forma de gobierno y convertirla en una forma de gobierno fascista con estos tres elementos, precisamente. Un modelo de ultraderecha, un modelo totalitario, porque lo que hace el comité, lo que hace este tipo de vulneración de derechos es totalitario, y por supuesto nacionalista, ultranacionalista. Hemos podido ver que en pocos días está invitado el señor Camacho a un encuentro con ultranacionalistas de varios lugares del mundo. Entonces esto ya nos refleja las intenciones que se tienen. Pero además un elemento más más preocupante. Una vez que fueron a reclamarle a Calvo los elementos del Cabildo, Calvo en su alocución llegó a hablar de elementos que tienen que ver más bien con la conformación de una confederación. Eso va más allá del federalismo, eso directamente tiene que ver con una separación, una división, un proceso de separatismo en el país para después ir con una confederación. Eso, por supuesto, ya sale del marco constitucional en absoluto y más bien plantea elementos incluso de una conflictividad tan grande que podría traducirse en guerra civil. No queremos pensar en esos elementos, pero parece que sí rondan la cabeza desquiciada de algunos líderes en Santa Cruz. Pero es un delito. Es decir, pretender hacer una separación, una confederación, una independencia de Santa Cruz es un delito y para eso hay Fuerzas Armadas para evitar que esto ocurra. Pero además es pues el colmo de la estupidez. A ver, el 65% de los productos que produce Santa Cruz son comercializados en la otra parte de Bolivia. Y de sus principales exportaciones, la soya, por ejemplo, tienen que pasar por Occidente necesariamente para ir hacia los mercados de Colombia, de Venezuela o de China. A más, la soya cruceña es cara, más cara que la paraguaya, la argentina o la brasilera, pero se vende en el mercado colombiano y venezolano por la comunidad andina, es decir, comunidad de la cual Bolivia es parte. ¿Quieres vender también el gas? Bueno, ¿quiénes te compran? Lula en Brasil y Alberto Fernández en Argentina, aliados del actual gobierno. O sea, por donde vayas, te estás pegando un tiro en el pie izquierdo. No tienes posibilidades económicas, no digo solamente constitucionales y del sentimiento de que Bolivia es una sola, no tienes la mínima posibilidad económica de convertirte en un estado independiente. Así es, pero además el crecimiento que se ha dado en Santa Cruz en los últimos años ha sido fruto de la unidad del Estado, las inversiones que ha realizado el gobierno, incluso en infraestructura, en condiciones de energía, pero otros elementos que ya tienen que ver con la gente en sí, como te decía, el plantear un modelo totalitario, porque pareciera que eso quieren plantear, excluyente, evitaría que hayan, por ejemplo, mecanismos de redistribución de riqueza. Además, ultranacionalista, ¿no? Eso es los elementos, por lo menos, que se ve. Esto implicaría que no habría mecanismos de redistribución como la renta dignidad, como muchos bonos, no habrían los mecanismos de protección social, tampoco la subvención en materia de combustibles, energía, que de alguna manera hacen competitivo a los productos de Santa Cruz, pero además, como dices, la vinculación con mercados. O sea, les están vendiendo una fábula a los propios cruceños y me temo que les están vendiendo humo. Muy bien, muchísimas gracias. Me quedo con tus palabras. Les están vendiendo humo, se los están mamando. Esa es la verdad.
y eso no es bueno ni para Santa Cruz ni para Bolivia. Se pueden venir peores problemas, cuando Calvo mismo ha dicho claramente que el 24 se va a realizar el censo. Listo, ya, ¿qué más necesitan? Ellos lo admiten, pero yo creo que por desesperación están levantando banderas radicales para justificar que al final ellos tuvieron que ceder, porque el censo será el 24, punto. Así es, hay una contradicción en sus alocuciones, pero la verdad es que sus planes y sus estrategias van más allá. Siempre hemos pensado que el censo era solamente una excusa y, como digo, finalmente parece que se quiere instalar en Santa Cruz un modelo totalitario, ultranacionalista y de extrema derecha. Así es. Bueno, gracias, Rodrigo. Vamos a continuar con una pausa y después de eso tenemos mucha tela más para cortar.